Bueno, vamos a hablar hoy sobre todo este proceso que ha venido pasando desde el año pasado, 23 de enero de 2019 hasta hoy, sobre el discursito que tienen desde el 97, que Chávez dijo que iba a la presidencia, antes de incluso la campaña electoral, cuando ya lo llamaban el dictador. Recuérdense que yo hablé de él, Oscar Llanes, cuando le dijo que eso era una dictadura porque estaba haciendo lo de la constituyente, para la nueva constitución. Y entonces, bueno, vamos a hablar entonces del verdadero dictador, comenzando diciendo que un dictador es aquel que asume todos los poderes y dicta sentencias a nombre de ellos, por encima de todas las leyes y la Constitución nacional. Eso es un dictador, cuando lo hace personalmente. Desde nuestra época de independencia, el Libertador advirtió de la sistemática manera de intervenir de la potencia naciente del norte, Estados Unidos, para plagar nuestro continente de miseria en nombre de la libertad. Luego de más de 2 siglos, 200 años, es evidente el ataque mediático al proceso revolucionario desde sus inicios en campaña y como gobierno, como había dicho, en el año 98, cuando democráticamente se ganan las elecciones, contra todos los pronósticos, todos los poderes que asumía la derecha de la Cuarta República, con el control sobre todo de lo que eran las instituciones del Estado, cuando utilizaban todos los recursos del Estado, el dinero, todo esto, más los empresarios corruptos que fueron contra el proceso revolucionario. Todo ese dinero no pudo contra Chávez porque sí era mayoría. No es como estos que dicen que son todo el país, que son la mayoría, que son el 80%, que son un 90%. Si fuera así, estarían empeñados en ir a las elecciones en lugar de no ir. Recuerden que ellos llamaron a la constituyente en el 2018 y en el 2017 tuvieron desde el 2015 hasta de que ganaron la Asamblea Nacional con lo de la última cola. Desde el 2015 estuvieron hablando de que había que ir a la constituyente, que tenía que hacer un proceso democrático. Freddy Guevara hablaba de esto, Capriles también, salió la Lilian Tintori hablando de lo maravilloso que sería una nueva constituyente. Cuando Maduro pide la constituyente, entonces no van a la elección. Pues no les interesaba, no les convenía, porque todo era mentira. Se dieron cuenta que no era mayoría. Entonces cuando Maduro lo llama a la constituyente, dicen, oye, ¿qué pasó aquí? Cuando sacaron sus cuentas se dieron cuenta que no era ninguna mayoría. Claro, se les había ido la mitad de los escuálidos para el exterior. Ellos mismos habían producido la diáspora, entre comillas, y se les fueron como 2 millones de votos. Sencillo. Entonces a nuestro libertador Simón Bolívar se le catalogó también en su momento de dictador y así fue hasta que él mismo se proclama dictador y después termina renunciando y yéndose desterrado de nuestra patria. Se disuelve, y así se disuelve la Gran Colombia. Vemos que Chávez entonces, aún siendo candidato presidencial, en las elecciones se le catalogaba ya como de dictador. ¿Por qué? Porque era militar, sencillamente ya por ahí lo veían. Además de eso, enarbolar las banderas bolivarianas, lo cual odia a la derecha venezolana. Son como los santanderistas de Colombia. La oligarquía venezolana odia a Bolívar por haber decretado la libertad de los esclavos, por haberles quitado una cantidad de riquezas y todo esto. Eso fue como llamaron a Chávez, ¿no? Hasta que el día de su fallecimiento, de su muerte, de su partida, de su pasado, su pasar a otra vida, como todo lo que le quieran decir. Fue una historia muy similar, en ese caso, a lo de parte del Libertador. Y
Como decimos, esta enfermedad fue inducida. Fíjense, ayer salió una noticia donde la enfermera había comprado nueve lingotes de oro, una cosa, nueve y medio lingotes de oro allá en España. ¿De dónde sacó el dinero una enfermera? Simple, le pagaron por el asesinato. Luego de esto entonces, bueno, asume Maduro como presidente encargado, lo cual sí aparece en la Constitución, y no esos calificativos de presidentes interinos, de transición, etcétera, etcétera, ni impuestos por Norteamérica. Se aplica debidamente el artículo 233 de la Constitución, se convocan las elecciones en 30 días, 15 días para la campaña, los 15 días de duelo, 15 días para la campaña y las elecciones. Como ven, entonces Maduro solo tuvo 15 días y Chávez le volvió a ganar la elección a la oposición, y por eso el descargue en su arrechera, porque ellos pensaban que ya estaba listo. Ya está listo, se cayó Chávez, se murió Chávez y ya ganamos las elecciones. Capriles salió con 2 años de campaña y aún así un carajo que parece en 15 días, porque simplemente Chávez dijo que claro como la luna llena lo escogía él para darle continuidad al proceso, y entonces viene y gana. Y sale lógicamente Capriles y descarga en su arrechera. Simple. Entonces, Nicolás Maduro es entonces electo presidente por vía democrática y electoral, e instantáneamente, como con Chávez, vimos con los paros patronales, paro petrolero, golpe de Estado, guarimbas y demás, se inicia otra ola de terror con la famosa frase de Capriles de invocar a descargar la rechera. Que terminó en ese momento con 43 muertos, por cierto, y esas son cosas que no se han pagado. Esos muertos no se han pagado. Y el que llamó a la calle y produjo esos muertos, esa ida a la calle, tiene su responsabilidad política. Bueno, luego vinieron, entre otros ataques, la salida, la transición, las guarimbas de 2017, el ataque financiero, económico, especulación, acaparamiento y todo lo demás que nos han hecho. En ese momento, extrañamente, se caen los precios petroleros, y ahí es donde yo no concuerdo con Pascualina en lo de poner el bolívar oro, porque todavía el oro se cotiza en Inglaterra, y mientras ellos pongan el precio del oro, corremos el riesgo de que valoramos nuestra moneda y la respaldamos en oro, nos tumban el precio del oro, con todo ese dinero que tenemos, que se llevaron para Colombia, donde tienen carteritas y todo esto, y todo lo que se han robado y que no hay efectivo en la calle. Eso implica que nos pueden llevar las reservas de oro cuando les venga en gana. Entonces, hay que esperar un momento en que se haga bien el ajuste entre la criptomoneda china, la criptomoneda rusa y la criptomoneda venezolana. Entonces, falta un poquito, hay que aguantar un poquito más. Eso desde mi punto de vista, humildemente lo estoy diciendo. Tengo ya años analizando esto sin ser economista, simplemente tengo algo de conocimiento de estadística, y mi conocimiento empírico, como dicen, en lo que es la parte matemática, me da como para entender, y la parte política, para entender la situación coyuntural en que estamos. Entonces, bueno, en 2013, casualmente, 2014, se caen los precios del petróleo hasta llevarnos a la ganancia cero. Recuerdo que cayó a 21 bolívares, 19 bolívares, y cuesta 27, 29 bolívares sacar un barril de petróleo. Y costaba 21, había que pagar para que se lo llevaran. Como hicieron en estos días, que lo llevaron a bajo cero, $40 bajo cero. Había que pagarle a los gringos $40 para que se llevaran nuestro petróleo, nuestra riqueza. Imagínense ustedes. Entonces, así hacen ellos. Mientras ellos controlen los precios de las cosas, estamos fritos. Entonces, esto también lo hicieron contra Simón Bolívar con el café. Lo he dicho, se evidencia cada 30 años. Recuerden que el Caracazo del 89 se inicia
después del Viernes Negro del 83. 83 a 2013, 93, 2003, 2013, 30 años. Cayó el petróleo otra vez. Cayó en el 83 y cayó en el 2013, 30 años. ¿Ok? Y ellos están esperando, en el 2018 y 2019 estaban esperando otro caracazo. No se les dio. Ese es todo el problema. Entonces, ellos producen un shock económico, entre eso, lógicamente, alimentario, ¿ya? Para hacer que el pueblo se entregue, como se hace con los animales, para domesticarlo, que se le quita la comida y el animal va solito a donde está la comida y agradece que le den la comida. Eso lo expliqué en un análisis que está en mi blog, recuerden, Blogspot, Red Social Bolivariana Abya Yala, blogspot.com, Red Social Bolivariana Abya Yala 6, blogspot.com. El 6 es porque ya me han bloqueado 5 veces, me han atacado 5 veces el blog, y me lo han hackeado. Y de hecho tuve uno anterior que se llama, es con mi nombre, y hay otro que se llama Red Social Bolivariana Abya Yala, solo, simple, que no tiene número, que fueron hackeados, pues. Y eso tuve que dejarlo, tratado de eliminarlo y no me lo dejan eliminar. Ese es otro problema, pues nosotros no controlamos eso. Entonces, esto va de acuerdo, como dije, el ciclo histórico de dominación. Eso lo escribí en La Producción Nacional y la Monarquía de la MUT, en ese blog. En otro escrito fue lo de la élite monárquico-empresarial de la MUT, donde explico todo su entrelazado económico y todo esto. Todo esto ocurre apenas a 7 años de Nicolás Maduro ser el presidente, y donde desde el principio, desde que le ganó a Capriles, ya comenzaron a decirle dictador, después de decirle chaburro, por supuesto, después de decirle maburro. Y ahí viene el detalle. A Chávez se le llamaba dictador, a Bolívar se le llamaba dictador, a todos los que trataron de hacer algo de izquierda le llaman dictador. Si fuésemos dictadores realmente, te aseguro que no tendríamos la posición que tenemos, nada de esto estaría pasando. De hecho, los norteamericanos a lo mejor nos estarían apoyando porque normalmente las dictaduras son de derecha. Yo no he visto dictadura de izquierda, todavía no conozco la primera, no la conozco. Entonces, bueno, viene el 2015, ganan la última cola, se monta la gente de la oposición. Nosotros perdimos 2 millones de votos por todos estos problemas que hemos tenido. Lo vengo diciendo, hoy hice un escrito sobre eso, que se llama Entre cuadros y masas, y explica qué es lo que está pasando de la separación de los líderes de las masas del pueblo. El pueblo queda sin saber hacia dónde coger, porque los líderes se colocan en espacios que deben ocupar los cuadros políticos. Y ahí es donde está el problema con el PSUV. El PSUV separó a los líderes de las masas, los colocó en cargos porque no tienen cuadros. El PSUV no tiene cuadros políticos formados en su base. Está tratando de formarlo. Chávez creó la escuela de cuadros, pero ya les expliqué, no funciona porque los mismos cuadros que están dando las clases no tienen formación verdaderamente ideológica. No la tienen. No tienen la capacidad para eso. Y a la gente que la tiene, como es crítica, caso Pérez Pirela, Walter Martínez, los hacen a un lado. ¿Por qué? Porque se vuelven círculos de poder. Los cuadros no cabemos en círculos. Terminan los líderes tomando esas posiciones, burocratizándose, comidos por el sistema, corrompiéndose, volviéndose élites, enquistamientos, y apartan a los cuadros y se separan del pueblo. ¿Qué pasa? Así se cayó la revolución rusa, ya lo expliqué, se cayó la revolución china y le pasó a Acción Democrática. Por eso los adecos le decían a todo el mundo líder, líder, líder. Claro, pues todos eran líderes, ahí no había cuadros políticos, los cuadros políticos los habían hecho a un lado desde los años 60. López, ¿cómo se llama?
gallegos, etcétera, etcétera. Se habían hecho los otros partidos de izquierda, el MIR, de ahí nace la Liga Socialista donde yo estuve, Causa R, todo esto. ¿Por qué? Porque se los llevó el tremedal, como decía mi mamá. Entonces ahí viene el problema mayor, que desde ese día Maduro se le catalogó de dictador en la mismísima Asamblea Nacional y se le dio un plazo de 6 meses para derrocarlo, usurpando entonces las funciones de los demás poderes y violando los de la misma Constitución. Luego, explico, en la Constitución no existe donde diga que la Asamblea Nacional destituya al presidente. No existe donde la Asamblea Nacional no reconozca al presidente. Porque para eso está el CNE. Cada poder tiene su función. No existe. Toda esa loquera que tienen allí es inventada. Luego entraron a un desacato continuado al desafiar la Constitución y a los demás poderes, que habían dicho que habían 3 diputados que estaban ilegalmente porque habían hecho un fraude electoral comprando votos. Ellos los incorporaron y hasta la fecha siguen estando todavía, aun cuando cambiaron la cuestión, el chavismo volvió a la Asamblea Nacional, pero siguen estando en desacato. Todavía hoy en día están en desacato. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el llamado al TCJ y se ha desincorporado a esos 3 ciudadanos en una asamblea pues, de la Asamblea Nacional, en una, ¿cómo le llaman esto? Una reunión de la Asamblea Nacional. Perdón. Entonces vienen y entonces agarran en 2018, se monta un tipo en una plaza que de paso dejó frío más de uno porque no se lo esperaban, y el tipo agarra y se juramenta presidente, así en la calle. Y vienen los gringos, lo apoyan, los escuálidos estúpidos, idiotas y demás, por no decirle gran otras cantidades de barbaridades que se merecen, lo aceptan y vean la debacle. Nos robaron signos, monómeros, se perdió un dineral, nos robaron el oro, nos robaron esto. La debacle social. Se aumentó el bloqueo. Ya es un asedio, ya no es un bloqueo, ya es un asedio, donde nos están persiguiendo cualquier cosa que hagamos. Y entonces le echan la culpa al dictador. Todo esto es una sola tramoya. La verdad es la siguiente. Cuando esta persona agarra en una plaza, por cierto, estoy viendo aquí una imagen de algo que yo coloqué, porque eso fue un video fue una entrevista que le hicieron a Ramos Alú, y él dijo que cuando ganaron la Asamblea Nacional, el primer día ahí abajo, en la entrada, dijo que los demás poderes del Estado serían libres cuando ellos los controlaran, los adecos o la oposición. Si tú lo controlas, ¿cómo es libre? Entonces es libre si lo controlan ustedes, pero no es libre si lo controla el chavismo. Señores, para eso están las instituciones democráticas. Nadie controla aquí. Si ustedes están en la Asamblea Nacional, pudieron haberse dado el tiempo para cumplir las normas, las leyes y todo esto, y nombrar nuevos CNE, nombrar todo esto. Se les dio la oportunidad. Se separaron, se dividieron ustedes con una pelea de golpe de Estado, empeñaron en golpe de Estado. Eso es asunto de ustedes. Bueno, entonces, viendo esto, esta gente le dice a Maduro dictador, y ellos se autoproclaman democráticos. Autoproclaman democráticos en una plaza. ¿Ok? No sé con cuántos votos, porque nunca se votó por ese señor para presidente. De hecho, ni siquiera para diputado sacó 100.000 votos, cuando para diputado 300.000 votos. Hay 22 millones de votantes en el país. Eso está como las añas en Bolivia, que sacó el 3% de los votos y es la que tiene presidente dictadora. Pequeño detalle. Lo mismo pasa con este loco, que se autoproclama, pasándole por encima a la Asamblea Nacional, porque no se hizo una asamblea, no se hizo la reunión respectiva y no se le nombró, simplemente se le designó presidente, entre los puros escuálidos, porque ellos no estaban chavismo. ¿Ok? Nadie dijo que él estaba destinado a ser presidente, porque eso tenía que hacer una asamblea, haber votación y decir sí, se le designa presidente, en tal caso. Para eso te necesitaba la declaratoria de la vacancia del cargo, que lo hace el TCJ, o en su defecto el Poder Moral, o el CNE.
ninguno de todos esos poderes lo hizo. Entonces, este señor, nada más que con ese acto, le pasó por encima a todos los poderes del Estado. Luego llama a una insurrección militar y de paso le pasa por encima a los poderes militares también, porque el poder del militar lo ejerce el ministro de Defensa y el comandante general del ejército. Y él les pasa por encima, sin ser presidente, sin ser comandante, que de eso voy a hablar hoy en el próximo video, que es el comandante suicida, donde él se dice que es el comandante en jefe del ejército, pero entonces manda a invadir para que le maten sus propios soldados. Locos, son una cuerda de locos. Entonces, bueno, este tipo decreta una emergencia humanitaria para meter ayuda mercenaria imperialista, tipo caballo de Troya. Luego de eso, se abroga dictatorialmente la potestad de llamar intervención extranjera y remata desintegrando totalmente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, creando un gobierno paralelo que ejerce según él en Colombia, donde hay fiscal, hay TCJ, tienen embajadores, cancilleres, lo que están es robándose todos los reales, diciendo que están cobrando un sueldo. Sueldo de paso bien grande, porque se han robado, la USAID dijo que 657 millones de dólares, por ahí nada más los 30 mil millones de dólares que se están robando de PDVSA, porque pidieron 1.200 millones de dólares a nombre de PDVSA, de Citgo, y en estos días volvieron a pedir otro monto. Ojo, más todo lo que se robaron, pues, lo que estaban en las cuentas y todo esto. Entonces, así mismo, como estoy diciendo, el demócrata autoproclamado dicta una serie de locuras, y el dictador es el que respeta la democracia, asumiendo que vamos a elecciones. De hecho lo dijo, si ustedes me montan al revocatorio el año entrante, vamos al revocatorio. Pero él es el dictador, un dictador que acepta ser revocado si el pueblo lo decide. Como dicen, hay que ser bien bolsa, o descarado en tal caso, con semejante desparpajo. Y lo más triste es que los escuálidos ya no tienen cerebro y apoyan estas barbaridades. Son lo que yo llamo el hijo bastardo, los esclavos asumidos. Entonces, bueno, vamos a dejar este video para ver si lo puedo hacer más cortico. Y en el próximo, entonces, como dije, vamos a hablar de Guaidó, el comandante suicida. Y allí sí pasamos ya a la parte de la Biblia sobre la corrupción, la lesa humanidad. Y había hablado de la constitución, religión y escuela, pero ese video ya lo hice. Y ya hablé de ese artículo. Entonces vamos a ir más bien a religión política y una misma cosa. Si quieren entender sobre religión política una misma cosa, oigan el video o léanse la parte de constitución, religión y escuela, para que no nos confundamos. ¿Ok? Para que vean cómo va la secuela de todo esto. ¿Ok? Bueno, estamos hablando.